Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAMI les queremos dar la bienvenida a esta charla, que en realidad fue pensada en conmemoración del día 28 de abril, donde se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. En el marco del ciclo de charlas y actividades abiertas a la comunidad que organiza el Centro de Extensión, nos gustó invitar a participar a profesionales tanto de la casa como un profesional invitado, con el que tenemos el gusto de contar esta tarde. Tenemos a 3 profesionales de la casa, que son la licenciada Jacqueline Otto, la especialista María Marta Pernía, la arquitecta Julieta Esquiavo, y también contamos hoy con el honor de la presencia del doctor Guillermo Bimasal. Él es el director del Sanatorio IOT, es ortopedista, médico laboral y traumatólogo, así que en nombre de toda la universidad, bienvenido y muchas gracias también, Guillermo, por participar esta tarde, y por supuesto a los profesionales, a nuestros docentes que nos acompañan. Los dejamos en las palabras de ellos para disfrutar de esta charla. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien. ¿Querés que inicie? Dale, sí, sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presentes, hoy acompañándonos. Esperamos que puedan disfrutar y aprender junto a nosotros en esta jornada. Como bien decía la licenciada Gaffetti, nosotros preparamos esta charla debido a que mañana, el 28 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esta fecha fue instaurada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a partir del año 2003, y fue a razón de generar conciencia debido a un accidente que hubo en el año 1987 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, un accidente que hubo en una empresa constructora donde fallecieron 28 empleados. Entonces se decidió establecer esta fecha como para generar un tiempo donde se pueda sensibilizar a las organizaciones, promover espacios de trabajo seguros, saludables y dignos. De alguna manera se apunta a una campaña de sensibilización en una estrategia global de la OIT que apunta justamente a centrar la atención internacional en el tema. Entonces, probablemente en esta semana habrán visto que diferentes organizaciones, diferentes profesionales van dictando charlas en torno a este día, y bueno, van adoptando distintas temáticas. En el caso de hoy van a ver que fuimos integrando, ¿no?, de manera multidisciplinaria y abordando la temática desde lo que tiene que ver con los factores psicosociales, en el caso de Jacqueline mío, y después vamos a encontrarnos con lo que tiene que ver con los espacios y también con cuestiones más vinculadas a la salud y a la detección por parte de los otros profesionales. Bueno, más que todo es tratar de generar concientización de la salud y la seguridad en el trabajo y poder brindar mayor información a nuestra comunidad, y a partir de ahí hemos organizado cada una de estas charlas. Jackie. Bien. Sí, ¿querés compartir la presentación? Ahí, dale. Y arrancamos. Perfecto, ahí comparto. Bien. Ahí se ve, ¿no? Bien. Sí, ahí se ve, perfecto. Bueno, entonces, como comentó María Marta, nosotros lo que vamos a hacer, o lo que quisimos traer para charlar un poco acerca de la seguridad y la salud en el trabajo, es en relación a los factores, ¿sí? Y factores y riesgos de riesgos psicosociales, ¿sí? O factores psicosociales de riesgo.
Bien, volviendo a la primera, María Marta, sería la segunda diapositiva, porque está un poquito más adelante. Más. Poco más. Vendría a ser la segunda. Una más. No, sigue estando en las últimas. Esta que está la primera diapositiva, que es de presentación, y ahí está la segunda que habla un poco del contexto. Espérame un poquito, que se me trabó, por eso no avanza. A ver, Dale. voy a volver a abrir. No abrirlo, digamos, el PowerPoint, no en línea, por ahí funciona. A ver, un minutito entonces. Ahí pruebo. Ahí va, en la segunda, ponele. Ahora sí. Ahí está, perfecto, ahora sí. Bueno, entonces, como para contextualizar históricamente un poco el concepto. Si queremos situar un momento histórico, hablamos de 1984, ¿sí? En este año aparece por primera vez un primer documento oficial internacional denominado los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, ¿sí? Este documento fue publicado por la antes mencionada Organización Internacional del Trabajo, que en líneas generales una de las cuestiones iniciales que se trataba era por ahí dejar en claro que la temática no es que aparece en 1984, sino que data de años previos, ¿sí? De 1974. Ahí había aparecido también un documento que se marca como antecedente en donde la Asamblea Mundial de la Salud propone la idea de documentar la importancia de los efectos de los factores psicosociales en el trabajo sobre la salud de los trabajadores. Entonces, en líneas generales, estos dos como hitos, si se quiere, a nivel histórico, lo que intentan hacer es dejar, digamos, o revelar, mejor dicho, la importancia que tienen el estudio y el trabajo sobre los factores psicosociales y más que nada también poder dar cuenta de la complejidad que implica este concepto. Si ahora cuando lo vayamos definiendo, van a poder entender un poco a qué se hace referencia y es importante tener en cuenta que al momento de abordarlos se debe considerar todos los aspectos que este concepto implica para poder justamente abordarlo con la complejidad o de la manera integral que el mismo implica, ¿sí? Entonces, siguiente por favor. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de factores psicosociales? En la siguiente, por favor, María Marta.
Fíjense, cuando hablamos de factores psicosociales, sí, es importante ir prestando atención a los conceptos, estamos hablando de interacciones. Primero que nada hablamos de interacciones. Por un lado, entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de la organización, ¿sí? Y por otro lado tenemos también las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del ámbito laboral, todo lo cual es dado a través de percepciones y experiencias, ¿sí? Lo cual puede influir en la salud del sujeto, como también en su rendimiento y su satisfacción en el trabajo. Fíjense que este primer concepto ya nos da idea un poco de lo que les decía recién en relación a la complejidad que implica este concepto de factores psicosociales. Y también el hecho de que aparecen varios elementos relacionados que por un lado remiten a la organización, ¿sí? Como también a lo que esté relacionado con el sujeto específicamente. Siguiente, por favor. Entonces, podemos, si se quiere, hablar como de dos tipos o de dos grandes categorías de factores psicosociales. Por un lado están los factores organizacionales, que podríamos decir están como más relacionados a lo ambiental. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la organización específicamente. Y fíjense que ahí tenemos, dentro de los factores organizacionales podemos identificar la política y filosofía de la organización, y dentro de ella hablamos de la concepción de relación trabajo-familia que tiene la empresa o la organización, la gestión de recursos humanos, la política de seguridad y salud, la responsabilidad social corporativa, la estrategia empresarial. Allí también identificamos dentro de esta categoría lo que sería la cultura organizacional, que bueno, es un concepto sumamente importante para entender también la identidad que tiene cada organización, y dentro de ello podemos hablar de políticas de relaciones laborales, información organizacional, comunicación y justicia organizacional, supervisión, liderazgo, y a su vez también podemos hablar de relaciones industriales, ¿sí? Dentro de ello estaremos hablando de factores ligados al clima laboral, a la representación sindical si la hubiera, a convenios colectivos. Eso por un lado, y en lo que respecta a los factores organizacionales. Siguiente, por favor. Después van a ver que otra gran categoría que podemos identificar son los factores laborales, que si se quiere podemos decir como que están más relacionados al sujeto. ¿Por qué al sujeto? Porque acá hablamos de lo que remite al puesto en sí, ¿sí? Al puesto que ocupa el sujeto dentro de la empresa o dentro de la organización, ¿sí? Entonces ahí vamos a identificar tres cuestiones: las condiciones de empleo, y dentro de ella encontramos el tipo de contrato que haya establecido el sujeto con la empresa, con la organización, el salario que percibe, ¿sí? El diseño de carreras, por ejemplo, si el sujeto dentro de la empresa que está trabajando puede hacer carrera, es decir, si puede ascender o no. El diseño del puesto, ¿sí? Qué características tiene el puesto que ocupa, y acá menciona algo en relación a la rotación de los puestos, porque bueno, a veces puede pasar que en ciertas organizaciones o empresas hay determinados puestos en los cuales tiene una dinámica en la cual el sujeto no solamente puede llegar a hacer las tareas de ese puesto, sino que también puede hacer tareas de otros puestos, ¿no? Entonces, bueno, esto también puede tener efectos de distintas características sobre el sujeto. Dentro de los factores laborales también hablamos de la calidad en el trabajo, y ahí se menciona, por ejemplo, el uso de habilidades personales, es decir, cuánto de sí mismo, de sus capacidades y justamente habilidades el sujeto puede poner en práctica dentro de ese puesto que ocupa. Hablamos de demandas laborales, hablamos de autonomía y capacidad de control, por ejemplo, en las tareas que debe realizar el sujeto o en el rol que ocupa, ¿sí? Dentro de este aspecto está también la seguridad física en el trabajo, el apoyo social, las horas de trabajo que debe realizar el sujeto tanto adentro de la organización como afuera. Y también los autores mencionan el teletrabajo, que bueno, ha sido un concepto bastante desarrollado en los últimos años producto de la pandemia.
Siguiente, por favor. Entonces, cuando todas estas condiciones, ¿sí?, que yo vengo mencionando son adecuadas, van a facilitar el trabajo, facilitan también el desarrollo de competencias personales laborales de los sujetos, se pueden percibir niveles altos de satisfacción laboral, de productividad empresarial, y de la motivación que demuestren los sujetos dentro de su desempeño laboral. Entonces, cuando las formas de cultura empresarial, de liderazgo, de clima laboral son acertadas, van a afectar de manera positiva en la salud del sujeto y por ende pueden generar un desarrollo individual, bienestar personal y también de la organización, no solo del sujeto. Siguiente. Entonces, venimos hablando ahora de factores psicosociales. Bueno, ¿cuándo estos factores psicosociales se vuelven de riesgo? ¿Sí? Vamos a identificar riesgo, ¿sí?, o que pueden volverse de riesgo cuando estos factores psicosociales empiezan a ser disfuncionales. ¿Qué quiere decir que son disfuncionales? Es decir, que van a provocar respuestas de inadaptación, de tensión, respuestas psicofisiológicas de estrés. Es allí cuando ya no estamos hablando solamente de factores psicosociales, sino que estamos hablando de factores psicosociales de riesgo, otros autores dirán también de estrés. Entonces, cuando los factores generan la probabilidad de afectar negativamente a la salud y el bienestar del trabajador, ahí ya estaremos hablando de factores psicosociales de riesgo. Esto a su vez, si se mantiene en el tiempo, va a afectar lo que nosotros en la psicología laboral denominamos como calidad de vida laboral, ¿sí?, que remite a este grado de satisfacción existente a nivel tanto personal como profesional en el desempeño del puesto que el sujeto ocupa, ¿sí? Ahora sí, siguiente. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos identificar, como a modo de ejemplo, ¿no?, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de factores psicosociales de riesgo? Fíjense que la lista es bastante larga, ¿no?, pero como para poder concretizar un poco más estos conceptos. Entonces, factores psicosociales de riesgo, fíjense que acá aparece de estrés, pueden ser en relación al contenido del trabajo, la falta de variedad en el trabajo, ciclos cortos, trabajo fragmentado, sin sentido, ¿sí?, es decir, que el sujeto no encuentra interés y ahí esto repercute directamente en la motivación para realizar su trabajo. Bajo uso de habilidades, esto también es un punto importante, es decir, si el sujeto se da cuenta que en ese trabajo que está haciendo no puede como poner en marcha, por decir así, sus capacidades y sus habilidades, sin duda que también va a influir sobre su motivación, ¿no?, y bueno, por ende en el desempeño que tenga. En relación a la sobrecarga y el ritmo, fíjense, hablamos de exceso de trabajo, alta presión temporal, plazos urgentes, ¿sí?, en cuanto a la finalización. En lo que respecta a los horarios, cambios de turnos, ¿sí?, por ahí horarios nocturnos o horarios que sean inflexibles. En relación al control, baja participación en la toma de decisiones, ¿sí?, sujetos que solamente tienen que acatar, no pueden aportar al funcionamiento organizacional. Baja capacidad de control en la sobrecarga de trabajo, condiciones malas de trabajo, cuestiones ligadas a la mala comunicación interna, aislamiento físico, social, ambigüedad del rol, esto es importantísimo, ¿no? Puestos en los cuales los sujetos no tienen muy bien identificados qué tareas o qué roles cumplen dentro de ese puesto, eso también puede generar mucho malestar. Demandas conflictivas en el trabajo, trabajo precario, temporal, incertidumbre del futuro. Esto podemos mencionar un ejemplo no muy lejano a nosotros, todo lo que pasó producto de la pandemia, ¿no?, y la situación que se estaba atravesando a nivel mundial en lo que respecta al ámbito laboral. Sin duda que la incertidumbre era algo que aparecía en todo momento. Bueno, y así podemos ir identificando distintas cuestiones ligadas a los factores psicosociales de riesgo específicamente. Bien, María Marta, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con esto que hacía referencia Jacqueline respecto a los factores de riesgo psicosocial o factores psicosociales de riesgo,
nos encontramos también con lo que refiere a las características, o qué lo caracterizan, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos plantear de que, a diferencia de otro tipo de factores, se extienden en el espacio y en el tiempo. De alguna manera, hay otros riesgos o otros factores de riesgo que suelen estar delimitados de manera espacial o temporal, que se pueden, si se quiere, circunscribir a un espacio o a un momento determinado. Ahora, cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a una cultura organizacional, un estilo de liderazgo, el clima organizacional que existe en una organización, de alguna manera no los podemos situar o ubicar en ningún espacio posible y tampoco podemos hacer un recorte temporal de los mismos, ya que se deben a características globales de la empresa. Otro de las características es la dificultad de objetivación. Nosotros cuando hablamos de lo que tiene que ver con otros factores como el ruido, las vibraciones, la temperatura, la contaminación por gases y demás, son factores que de alguna manera nosotros podemos medirlo o contamos con unidades propias para poder hacer una medición de los mismos. Ahora, cuando nosotros hablamos de factores psicosociales de riesgo y nos referimos a cuestiones como las que mencionaba recién Jacqueline respecto al rol, a la cohesión grupal, a la comunicación y demás, no existe una unidad de medida propia. Si bien hay investigaciones que buscan lograr establecerlas, al día de hoy no hay criterios conjuntos todavía para poder establecer una unidad propia de medida de cada uno de estos factores. Otra de las características es que afectan a otros riesgos. Si nosotros tomamos al sujeto, al trabajador, como un todo, como una unidad funcional, ¿sí? Como un sistema biopsicosocial, lo que nos vamos a encontrar es que los factores psicosociales de riesgo, a medida que aumentan, pueden suponer que también tienen efectos sobre otros riesgos. Entonces, puede ser que, por ejemplo, el aumento del estrés o de la tensión en un trabajador pueda llevar a un aumento en otro tipo de riesgos vinculados a errores en la manipulación de alguna herramienta, a la generación de algún tipo de accidente, y etcétera. Otra característica es que hay una escasa cobertura legal. Por ejemplo, si nosotros hablamos del nivel de ruido, tiene una legislación que determina cuáles son los niveles que se pueden admitir o no dentro de una organización, y esto hace que los directivos puedan, por ejemplo, poder regular las acciones al respecto. Ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con los factores psicosociales de riesgo? ¿Sí? Tenemos solo que abordarlos de manera general, de manera global, se pueden establecer algunas restricciones, pero no están establecidas a nivel legal. Otra de las características es que están moderadas por otros factores. A ver, si bien todos podemos sufrir dentro de nuestros espacios de trabajo de los factores de riesgo psicosocial, también hay que tener en cuenta la manera y las características propias de cada uno de nosotros de personalidad que de alguna manera regulen el impacto de esos factores. Por lo cual no podemos hablar de que el impacto de los mismos sea o se dé en todos los sujetos de la misma manera, ¿sí? Supongamos, si tenemos de estas características mencionadas Jacqueline respecto a carga de trabajo, a conflictos, a la incertidumbre laboral y demás, no podemos pensar que estas variables actúen de la misma manera en todos nosotros, de acuerdo a nuestras características en torno a la autoestima, al optimismo, a la motivación, etc. Y la última característica es la dificultad de intervención. ¿Por qué? Porque nos pasa con otros riesgos que, dependiendo sus particularidades, probablemente encontremos una manera adecuada de poder intervenir, ¿sí? Supongamos si hay riesgo en torno a estar mal distribuida la carga de algún material en un almacén, sabemos que podemos volver a modificar la carga, disminuirla, etcétera, ¿sí? ¿Qué nos pasa con los factores de riesgo psicosocial? Nos pasa que de alguna manera no podemos estar seguros, por más que intervengamos, de llegar a los efectos que deseamos, ¿sí? Porque va a depender de una manera multicausal de un montón de otros factores, de la organización, del grado de implicancia de cada uno de los trabajadores y demás, el poder lograr los objetivos propuestos en una intervención. Ahora,
A diferencia o avanzando con este tema, podemos hablar de lo que son los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales, si pensamos desde la definición de la OIT, dice las interacciones entre el contenido, la organización y la gestión del trabajo, las condiciones ambientales por un lado y las funciones y las necesidades de los trabajadores por el otro. Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los trabajadores a través de sus percepciones y experiencias. En ese sentido, a diferencia de lo que venimos hablando de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial, cuando nos encontramos con los riesgos, estamos haciendo referencia a algo que ya no es una condición, sino más bien es una situación, es un hecho. Entonces, es algo que se está produciendo y lo importante acá es el grado en que afecta al sujeto, lo nocivo que puede ser para la salud, y eso revela el grado de importancia que tienen los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales más comunes, ahora más adelante los vamos a volver a mencionar, están el estrés, la violencia, las distintas tipificaciones de violencia, el burnout y demás. Sí podemos hablar de que, si se quiere, el origen de estos riesgos no va a estar en sí en los trabajadores o en los individuos, sino más bien va a tener que ver con el entorno laboral en donde ellos están insertos y en las situaciones de riesgo debido a, por ejemplo, un mal diseño en la organización, etc. Entonces, podemos hacer esta pequeña distinción entre los tres puntos que veníamos hablando hasta recién. Los factores psicosociales, como aquellos que están presentes en cualquier organización y pueden ser tanto positivos como negativos. De esos factores psicosociales hay algunos que pueden tornarse disfuncionales y consecuentemente tornarse factores psicosociales de riesgo. De alguna manera lo que indican es cierta disfuncionalidad y funcionan en torno, o la respuesta es en torno al estrés. Y finalmente tenemos lo que son los riesgos psicosociales, que ya son situaciones, como decíamos, o hechos, que si bien tienen como antecedentes y pueden tener como antecedentes los factores psicosociales de riesgo, no necesariamente a la hora de evaluarlo lo evaluamos desde los antecedentes, sino más bien evaluamos de manera directa ya sobre esos riesgos en torno a los efectos que producen. Estos efectos que mencionábamos que son del orden nocivo para la salud de los trabajadores. Por eso, de alguna manera, poníamos ahí estas tres flechas, a veces se puede hacer como una analogía como con el semáforo, de plantear de que los factores psicosociales estarían dentro del verde, dentro de lo que está la organización, que puede ser positivo o negativo. Los factores psicosociales de riesgo, si bien tenemos que trabajar sobre los mismos, podríamos pensarlo como el amarillo, ¿no? Aquello que hay que generar acciones preventivas. Y ya los riesgos psicosociales, el rojo, ya como el grado de peligrosidad debido a el gran impacto negativo que produce en la salud de los trabajadores. Bien, entonces les decía, dentro de los riesgos psicosociales podemos mencionar algunos. Los más conocidos son el estrés, el burnout, la violencia con sus distintas tipificaciones, porque acá dentro de la violencia podemos encontrar el hostigamiento, la violencia laboral, o conocida como el mobbing, el acoso laboral, el acoso sexual, etc. Y también podemos introducir, o algunos autores sugieren, empezar a hablar de lo que es la inseguridad contractual y cómo esta afecta también. El estrés, dentro de los factores, es, si se quiere, el primero o el más importante, y de alguna manera es por el hecho de que tiene su antesala en lo que son los factores de riesgo, ¿no? El burnout viene a funcionar como un síndrome que se genera a partir de la cronicidad del estrés y que tiene otras características que lo van diferenciando. Por un lado, genera un desgaste profesional, que está donde aparece lo que tiene que ver con el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Por lo general se plantea de que se reserve el concepto de burnout, que también lo podemos traducir como el síndrome del quemado en el trabajo, para lo que tiene que ver justamente con el ámbito laboral, y todo lo que tiene que ver con estrés, dejarlo para los demás ámbitos, ¿sí?
Lo que tiene que ver con la violencia, podríamos decir que es de los segundos riesgos más comunes hoy en día, probablemente sea propio de nuestras características sociales, ¿no? De una sociedad mucho más competitiva, una sociedad mucho más conflictiva, que no apunta tanto al diálogo, que se presentan dificultades que de alguna manera se transfieren cada vez más a los espacios de trabajo, y consecuentemente, bueno, lleva a que empiece a verse la necesidad de poder revisar eso en términos legales, por ejemplo, ¿no? Ahí les decía entonces, dentro de la tipificación podemos encontrar el moving, podemos encontrar el acoso sexual, y hay un montón de otras tipificaciones. Y bueno, lo que tiene que ver con la inseguridad contractual, debido justamente a lo que es la inestabilidad laboral, un poco Jacqueline mencionaba en torno a lo que fue sucediendo a través de la pandemia y demás, y de cómo eso ha ido impactando en los diferentes sujetos, en la calidad de vida, en la incertidumbre, y demás. Otros riesgos que también podemos considerar emergentes y que se vinculan a los riesgos psicosociales son los conflictos que se producen en la familia y trabajo, en tanto como sujetos holísticos. No nos encontramos en comportamientos estancos, sino más bien muchas veces los que nos pasan en el ámbito de trabajo termina repercutiendo en nuestra familia y viceversa. Por otro lado, tenemos también lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población trabajadora. Cada vez, digamos, el nivel de vida o la edad de promedio de vida se va extendiendo y pasamos mucho más tiempo también dentro de los lugares de trabajo. Y también podemos pensar en otro que es en torno a lo que son las irregularidades en los tiempos de trabajo, que sobre todo creo que en la pandemia es donde más ha pasado, que con esta cuestión de que aparece el trabajo virtual y demás, termina costando o se borran un poco los límites en los tiempos para que cada uno pueda dedicar ya sea al trabajo u otros ámbitos de su vida personal. Respecto a las características de los riesgos psicosociales, tenemos que afectan los derechos fundamentales del trabajador, en el sentido de que, por ejemplo, si hablamos de lo que es la violencia y demás, justamente atentan contra derechos como la integridad, como la salud, como cuestiones vinculadas a lo moral y demás, ¿no? Entonces, tenemos la parte de afectar a los derechos fundamentales. Lo que tiene que ver con efectos globales sobre la salud del trabajador, ya que hablábamos del impacto que esto produce, lo nocivo que es en la persona, y no es solo en términos de salud mental, sino salud toda. Esto en realidad seguramente va a profundizar el doctor en su parte de la charla. Después tenemos lo que tiene que ver con la parte de la afección a la salud mental de los trabajadores, y cada vez nos encontramos con más casos donde aparece depresión, ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Sintomatología vinculada a ese tipo de psicopatologías, y el hecho de que tiene algunas formas de cobertura legal a diferencia de los factores de riesgo. ¿Por qué? Debido a la importancia que tiene sobre la salud, con el tiempo han empezado a generarse leyes que puedan regular cuestiones como, por ejemplo, vinculadas a la violencia y demás. Inclusive, por ejemplo, hoy por hoy en nuestra provincia contamos con un observatorio de violencia laboral que forma parte del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia, donde lo que busca es justamente promover espacios saludables del trabajo, intervenir frente a este tipo de temáticas, cuidando siempre lo que tiene que ver con la salud del trabajador. Respecto a los efectos en general que pueden producir los riesgos de trabajo, nos encontramos con que son de tipo tanto intangibles como inespecíficos. Y podemos ver que se van dando en diferentes esferas. Todo lo que tiene que ver con la esfera emocional, esto que yo mencionaba sobre la ansiedad, la depresión, ¿sí? Lo que tiene que ver con lo cognitivo, por ejemplo, dificultades para concentrarse, dificultades para tomar decisiones,
lo conductual que puede llevar, por ejemplo, al consumo de algunas sustancias, no sé, de alcohol, de tabaco, de drogas, etcétera. Lo fisiológico, que ya aparece lo que tiene que ver con taquicardia, trastornos de sueño, cuestiones de diferente índole. Y ya para ir finalizando, un poco respecto a lo que tiene que ver con las prácticas o cómo gestionar lo que refiere a los factores psicosociales de riesgo y sobre todo los riesgos psicosociales. No hay una manera ilimitada de poder hacerlo, no hace falta de contar con muchos recursos. Lo más importante sobre todo es el grado de compromiso que tenga la organización y los trabajadores que forman parte de la misma para hacer frente a estas situaciones. Por eso es importante contar con una actitud proactiva y con un plan que sea adecuado a las características de la organización, a su cultura y a la situación puntual que la misma está viviendo. Obviamente que previo a eso es fundamental hacer una evaluación en la cual puedan identificarse cuáles son los riesgos reales, los riesgos más urgentes a tratar y poder definir soluciones que se consideren pertinentes para ello. Entonces, a la hora de pensar las intervenciones, estas intervenciones tienen que ser planteadas tanto a nivel organizacional como a nivel individual. Tiene que tener ese enfoque amplio. Tienen que ser aproximaciones que apunten a resolver los problemas que aparecen en la organización con una planificación adecuada a la misma y con los objetivos que estén bien definidos. Ahí está esto que mencionaba recién respecto a la importancia de la evaluación. Para eso obviamente existen varias herramientas que nosotros podemos utilizar, cuestionarios puntuales que tienen sus respectivos baremos para poder hacer el análisis correspondiente e identificar los factores y los grupos de riesgo que hay en cada una de las organizaciones. Algo que es muy importante es que lo que nosotros preparemos sea accesible a todos los miembros de la organización, que tenga un formato sencillo, es decir, que todos puedan comprenderlo justamente para poder después llevarlo adelante y que las soluciones sean realistas, porque a veces por ahí se plantean objetivos que son muy difíciles de alcanzar, y con esto que hablaba hoy yo de la dificultad que tenemos en las intervenciones, si no colocamos soluciones realistas, justamente alimentamos más esta dificultad a la hora de intervenir. Es fundamental que tengamos en cuenta también que cuando nosotros proponemos estos planes de intervención, seguramente siempre va a aparecer dificultades en torno a la resistencia al cambio, que es algo normal. Lo que hay que tratar es de justamente buscar la manera de hacer frente a esa resistencia al cambio y de por sobre todo conseguir que se mantenga también a lo largo de este trabajo el apoyo organizacional. Esto es lo que yo hacía referencia a la responsabilidad de todos los miembros de la organización, desde los directivos hasta todos los subordinados, ¿sí? El grado de implicancia y de compromiso por parte de cada miembro para poder hacer frente a la situación que están viviendo, ¿sí? Y cada riesgo psicosocial que se vaya a abordar, obviamente que en base a sus características va a requerir de diferentes medidas, es decir, que no podemos hablar de que haya una única forma de abordar, sino que va a tener que ver con las características de ese riesgo y también con el tipo de trabajo que estemos haciendo, ya sea para promocionar un espacio más saludable, para prevenir el surgimiento o el desarrollo de los riesgos psicosociales, para trabajar ya interviniendo sobre su reducción y en el mejor de los casos, sobre su eliminación. Y eso es todo. Bien, ahora creo que sigue Julieta. Y comparto pantalla. Voy a quedar como ustedes, así en... ¿Se me escucha bien? Se te escucha Sí, bien. perfecto. Bien.
A ver, estoy ordenando un poquito acá el... Bueno, en principio, buenas tardes. Agradecida a la universidad por esta oportunidad de poder participar en esta exposición. Entiendo que desde el área de extensión, así como dijo la licenciada Cafetti, se viene promoviendo que a partir de la conmemoración de fechas significativas relativas a las diferentes carreras de UCAMI se realicen jornadas o charlas de sensibilización que son abiertas a la comunidad educativa. Pero además se invita al público en general, y esto es lo que me parece más importante y de destacar, sobre todo en un tema como es este. Antes decíamos seguridad en el trabajo, y creo que es muy atinado el nombre de esta charla, que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Que van atadas. A ver cómo paso. Ahí. ¿Pasa la diapositiva o no? A ver. Viste que se ve en la primera, a la izquierda ahí tenés los numeritos, ponele en la segunda nomás, hacerle clic sobre la segunda y ahí ya va a cambiar. Ahí está. Ahí Bien, está. gracias, Jackie. No, no. Bueno, cuando leía un poco la fundamentación general que nos integra y que nos convoca a los profesionales que estamos acá, que somos de diferentes disciplinas, parecerían muy distantes. Bueno, me sentía muy identificada con, sobre todo, digamos, con todo el texto en general, pero sobre todo identifiqué cuestiones que tienen que ver mucho con mi disciplina. Cuando hablamos de ambiente, por ejemplo, ¿no? Acá que dice un ambiente de trabajo seguro y saludable, es aquel en el que se eliminaron los riesgos o donde se tomaron todas las medidas prácticas razonables. Un poco esto es lo que decía la licenciada recién, prácticas razonables, digamos, y factibles que se puedan llevar adelante. Y cuando hablamos de ambiente de trabajo, desde mi disciplina yo no puedo evitar pensar justamente en el espacio, el hábitat que vivimos, ¿no? Y después el segundo punto también, que habla de la cultura organizacional, también una reflexión respecto de que nosotros, ustedes en psicología hablaban de sujeto, nosotros hablamos de usuario, y bueno, ahora hay un cambio de paradigma de empezar a decir personas en mi disciplina, pero el usuario es justamente, creo que con quien hay que trabajar para poder lograr justamente la cultura organizacional tendiente a que los espacios, los ambientes sean seguros. Así que eso es un poco, digamos, para darle un marco de hacia dónde... A ver, ahí está. Bueno, yo desde una disciplina que es la arquitectura, como ya les comenté, ya en mi generación, tal vez no tanto en las generaciones que me preceden, pero la seguridad e higiene estuvo siempre presente en mi formación. De hecho es la incumbencia número 20, otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación, al título de grado de arquitecto, la cual dice proyectar, ejecutar y dirigir, y evaluar todo lo concerniente a la higiene y a la seguridad en las obras de arquitectura. Esto tiene que ver, digamos, y lo podemos pensar en dos instancias, en la instancia, en las dos encomiendas laborales que hacemos los arquitectos, una que tiene que ver con el proyecto, o sea, con prever, digamos, proyectar es prever la obra de arquitectura, o sea, tener en cuenta esta variable, la de la seguridad, la de la salud, ¿no? Que está relacionada con las condiciones de habitabilidad, y luego también asegurar durante la segunda encomienda más importante de los arquitectos, asegurar durante la dirección de las obras, o sea, durante la ejecución de las obras, justamente asegurar las medidas de seguridad e higiene. Eso es inclusive hoy materia de muchísimos litigios y bueno, y cuestiones muy importantes, porque recae en la responsabilidad del director de obra todo lo concerniente a la seguridad e higiene de los operarios que en esa obra trabajen, digamos. Así que bueno, no es menor, digamos, ¿no?
Si bien hoy existen ya ingenieros y técnicos, ¿no es cierto?, específicos, quienes tienen como su único objeto de estudio específico la seguridad e higiene, en el rubro de la construcción, por ejemplo, los ingenieros civiles y nosotros los arquitectos que proyectamos, construimos nuestro hábitat, debemos tener muy presentes estas variables, que dieron el nombre al tema que me convoca hoy, que es inclusivos, seguros y eficientes. En mi caso estoy como docente de la casa, así que me voy a referir a lo que son los espacios deportivos. Me gustaría hacer una nota, digamos, leer una pequeña nota respecto de esto de por qué agregué esto de inclusivos, que podría ser materia de otra charla, pero creo que está muy relacionado también al tema de seguridad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas, o sea, cerca del 15% de la población mundial, tiene algún tipo de discapacidad. Y debido a las tendencias demográficas y el aumento de la prevalecencia de enfermedades crónicas, el número de personas con discapacidad está aumentando en todo el mundo. Ya sea temporaria o permanentemente, lo cierto es que todos sufrimos alguna discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Y frente a esa realidad, el diseño inclusivo surge como una metodología que habilita y aprovecha toda la gama de diversidad humana. Se trata, en definitiva, de aprender de personas con una variedad de perspectivas. Hoy escuchamos mucho el tema de la perspectiva de géneros, pero creo que debería ser más amplia, ¿no? Y hay, bueno, estudios específicos y especificidad dentro de la arquitectura que está trabajando sobre, bueno, arquitectura para todos, se llama justamente, donde se tienen en cuenta todas las perspectivas, ¿no? A todos los usuarios, como decimos nosotros, o sujetos. Bueno, en definitiva, entonces, espacios inclusivos son espacios que contemplen a personas con una variedad de perspectiva, espacios seguros, son los que tienen el control de los riesgos, sin barreras y con condiciones adecuadas de habitabilidad. Nosotros hubo un spot muy fuerte en una época donde se hablaba de arquitectura sin barreras como modo de concientización, ¿no? Justamente son esos espacios, son los espacios que permiten la correcta realización de la actividad que allí se desarrolla de manera segura, saludable e inclusiva. De alguna manera nosotros estamos fijando acá un concepto de eficiencia en cuanto a los espacios. Siempre se relaciona esa palabra de eficiencia en la arquitectura con las energías renovables y demás, pero nosotros estamos sobre una línea de pensamiento donde eficiente es mucho, tiene una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Esa palabra. Por eso creemos que la seguridad y lo saludable, digamos, no solo desde el punto de vista físico, porque siempre se trabaja de inclusivo con el tema digamos, de discapacidad motriz, sino también empezar a pensar cómo esto que las licenciadas estuvieron contando, la importancia que tienen los espacios para el desarrollo humano en su conjunto, digamos. Bueno, la pregunta que se deben estar haciendo un poco es por qué una arquitecta está acá centrándose en la seguridad de espacios deportivos. Bueno, yo quería contextualizar para los que no son de la casa, que esta universidad cuenta con 2 facultades, y dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud, además de las carreras que aquí están descritas, existe la licenciatura de Actividades Físicas y Deportivas, y en el marco de esta carrera, en el ciclo de especialización, en el 4º año, dentro de las materias de gestión, dictó una materia que se llama Gestión de los Espacios Deportivos.
Como esta licenciatura forma futuros licenciados, no solo con el conocimiento técnico y didáctico, metodológico para la enseñanza, el entrenamiento y la evaluación de las diferentes manifestaciones motrices y deportivas del hombre, también estos futuros licenciados, estos estudiantes del cuarto año, tendrán la capacidad a partir de esta materia de dirigir, a partir de recibirse, ¿no es cierto?, de egresar como licenciados, van a poder dirigir instituciones deportivas. Y en ese marco es que las infraestructuras, es decir, los espacios que se necesitan, los espacios, las infraestructuras que se necesitan para la práctica de un deporte, de una actividad física o de alguna rehabilitación física, es de suma importancia dentro de esa gestión que ellos como dirigentes de una institución van a tener que realizar. A comentario de esto, les cuento que no hay estadísticas certeras en la Argentina respecto justamente de qué variable, cómo influyen, digamos, dentro de la gestión deportiva las infraestructuras, pero sí hay estadísticas internacionales que demuestran que a nivel económico, desde el punto de vista económico, las infraestructuras se llevan más del 60% de los ingresos de las instituciones, por eso es materia de estudio, digamos, y bueno, en Europa es una carrera, la licenciatura de Actividades Físicas Deportivas es una carrera en auge, ¿no? Bueno, dentro de gestión de espacios deportivos nosotros brindamos, en términos generales, la idea es, no se van a convertir, como les digo siempre a los estudiantes, no se van a convertir en arquitectos del deporte, o de los espacios deportivos, pero van a tener que ser, les digo siempre, los mejores interlocutores con los profesionales técnicos de la arquitectura o de la ingeniería que estén llevando adelante el proyecto o las obras, sean de ampliaciones nuevas o de mantenimiento dentro de las organizaciones deportivas. Es por eso que tienen que poder tener, digamos, conocimiento de la planificación, de cómo se realiza una planificación arquitectónica, los espacios particulares, cómo se planifica un mantenimiento. Bueno, eso es un poco como para contextualizar en el marco de qué estamos hablando, desde dónde estamos hablando. Bueno, la arquitectura deportiva y de recreación, así se encuentra en la bibliografía, muy poca bibliografía nacional. Tiene sus bases, o están muy relacionadas porque son dos disciplinas, dos especificidades que se llevan adelante hace muchos años, sí, ya acá en la Argentina, que son la arquitectura para la educación y la arquitectura para la salud. Son dos especificidades muy desarrolladas, no así la arquitectura deportiva, que si bien hay algunos referentes con los cuales tenemos contacto, pero no existen publicaciones o material científico, digamos, en desarrollo, ¿no? Está todo inminente en lo que es Argentina en materia de arquitectura deportiva. ¿Por qué pienso que, y esto es tiene que ver con la investigación que nosotros estamos haciendo en UCAMI, ¿por qué pienso que la arquitectura, por qué pongo acá este gráfico de que la arquitectura deportiva está relacionada con la arquitectura para la salud y con la arquitectura educacional o para la educación? Justamente porque en las tipologías, que son los modelos abstractos, digamos, que son los modelos abstractos, ¿no es cierto?, que nosotros estudiamos en la arquitectura, por ejemplo, un centro de rehabilitación, o sea, un centro de rehabilitación tiene que ver con lo que es arquitectura deportiva, pero está en el marco de la salud, digamos, ¿no? Que es un poco el planteo y la visión que tiene esta carrera
la licenciatura inserta en la Facultad justamente de Ciencias para la Salud. O sea, es con una visión no de alto rendimiento como era antes, ¿no? Esta es la definición antigua, digamos, ¿no? De arquitectura deportiva, donde solamente pensábamos en la práctica de deportes que tenía que ver siempre con el alto rendimiento. Bueno. ¿Se me escucha bien? Yo escucho un ruido. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, en el marco de esta investigación que estamos realizando acá justamente en UCAMI, que tiene que ver que es sobre la importancia de la planificación en espacios deportivos, pensábamos qué tendrá que ver, y es por ahí la pregunta que se hacen siempre cuando la arquitecta aparece en la carrera en la licenciatura de actividades físicas, y encima en una facultad de la salud. ¿Qué tendrá que ver la arquitectura con la salud y el deporte? Bueno, y reflexionábamos justamente lo siguiente, que la arquitectura es el arte de proyectar y construir nuestro hábitat. Y si a ese concepto sumamos los estudios que demuestran que todos los espacios que habitamos condicionan no solo el modo de hacer la actividad que allí requerimos realizar, sino además nuestros estados de ánimo, nuestras decisiones y hasta nuestra personalidad, concluimos que es de suma importancia planificar edificaciones amigables, eficientes e inclusivas, y por supuesto seguras, para que además de permitirnos realizar la actividad, contribuyan a nuestro bienestar. Pensemos que ya desde el inicio de la humanidad el ser humano se encargó de armar y de construir su entorno, su hábitat, y a lo largo de esas épocas, de las diferentes épocas, el deporte y la arquitectura son dos elementos que se han conjugado y aparecen vestigios de eso en diferentes lugares del mundo, que no voy a detenerme ahora a mencionar. Cuando al principio hablábamos de ambiente, o sea, del espacio de trabajo seguro y saludable, es aquel en el que se eliminaron los riesgos, decíamos, ¿no? Me interesa que reflexionemos sobre justamente esto que les decía al principio, del usuario, la relación que hay entre el usuario, el espacio, y una variable más que es la que tenemos siempre en cuenta para poder proyectar, que es la acción, la actividad que allí necesitamos realizar. Cuando hablamos de usuarios, es normal pensar que el usuario de este espacio, por ejemplo en esta tipología, que podría ser una tipología de rehabilitación, pensamos que el usuario es solamente el que va a hacer la actividad, o sea, en este caso el paciente, muchas veces olvidándonos de que usuarios en realidad son todas las personas que habitan ese espacio. Y bueno, y justamente en este caso, este usuario, este profesional de la salud, está trabajando, digamos, en ese ambiente, por ello la importancia de tener en cuenta cómo va a estar diseñado ese espacio. Nosotros en la materia trabajamos, que tiene que ver con la arquitectura justamente, con 3 variables. Ay, ¿escucha a alguien? No sé si hay algún micrófono encendido. Bueno, ya terminamos. Justamente les decía que en la arquitectura trabajamos con 3 variables que tienen que ver con lo constructivo, ¿no es cierto? Cómo se va a construir una obra o cómo se va a proyectar. O sea, y después la forma, que está relacionada con la estética,
¿sí? Y la función, o sea, que tiene que ver con esto que hablábamos de la actividad. Esas son las tres variables, los tres pilares de la arquitectura, y empieza a jugar en lo deportivo, en todo lo que tenga que ver con las actividades físicas también. Una de las variables que influyen muchísimo y que está relacionada a la seguridad tiene que ver con esta variable de la materialidad, o sea, cómo va a estar construido. No va a ser lo mismo, que este piso sea de un porcelanato pulido a que sea de un material plástico o a base de poliméricos que permita el rebote diferente para una actividad, por ejemplo, de rehabilitación. Solemos pensar también, por ejemplo, en esta imagen donde está el deportista, ¿no? en un espacio de alto rendimiento, y el deportista lo pensamos como deportista cuando en realidad el deportista ahí está realizando su trabajo, porque si es de alto rendimiento, de eso vive, digamos, ¿no? Así que interesante es reflexionar sobre estas cuestiones y la seguridad que requerimos en cada uno de los espacios, y que va a estar, como les digo, siempre se va a poner en juego qué actividad se desarrolla. De hecho, cuando nosotros que interactuamos mucho con los técnicos de seguridad e higiene, siempre lo que te preguntan es qué van a hacer, digamos, ¿no? Se analiza la variable espacio, ¿no? Que tiene que ver con de qué material está construido, la forma, dónde está posicionada la rampa, o si existe o no, si las salidas de emergencia están en los lugares indicados, pero también necesitamos saber cuál va a ser la actividad. En función de eso va a haber mayor o menos riesgo y se deberá ajustar más o menos la seguridad. Cuando hablamos de usuarios, ustedes decían sujetos, también es importante para nosotros, para entender, digamos, cómo se proyectan los espacios deportivos, es tener en cuenta qué tipo de usuario, ¿no? ¿Qué tipo de usuario? No solo la actividad que van a realizar, sino, por ejemplo, no es lo mismo un adulto mayor que un niño, ¿no? Y bueno, y acá se da, por ejemplo, el caso, porque yo les relacionaba la arquitectura deportiva con la educacional, porque no podemos pensar en arquitectura en una arquitectura educacional, en una escuela, por ejemplo. Si pensamos en una escuela, no podemos pensar la escuela sin un playón deportivo. Entonces ahí se empiezan a entrelazar estas especificidades de la arquitectura. Bueno, lo que les mostraba acá son los materiales específicos, digamos, para cada actividad, cómo cada actividad requiere un material específico, pero después el usuario también va a ser condicionante de ese material, ¿no? Y de esa forma de posicionar los elementos. Bueno, ya entrando, y para terminar, entrando en un rápido análisis o contarles a nivel nacional e internacional en qué situación estamos. Y acá me detengo un poco en el tema de esto de ser inclusivos, pero que está totalmente relacionado con la seguridad también. Me encantó, digamos, esta frase en una charla justamente de arquitectura deportiva e inclusividad, que decía la discapacidad se visibiliza cuando existe la barrera. Digamos, la barrera está siempre afuera de uno, está en el entorno, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo esto es un espacio deportivo, de un estadio de primer nivel en Buenos Aires, y fíjense, bueno, empieza a aparecer, como dicen los que se dedican a arquitectura para todos, elementos ortopédicos, digamos, ¿no? Que a su vez, por eso lo relaciono mucho con el tema de la seguridad, porque empiezan a aparecer los elementos ortopédicos cuando no hubo desde la génesis del proyecto esta visual y esta perspectiva, ¿no? De inclusión y de seguridad. Aparece esta rampa que en definitiva hay que tener cuidado que no se convierta
en otra barrera para otra persona, digamos, ¿no? O bueno, o lugares totalmente mal dispuestos, con un cartel donde no debería existir un cartel, ¿no? Acá que dice discapacitados en una ochava, en un lugar donde claramente no se puede ver el partido. Y bueno, y la situación óptima, digamos, que sería a la que tendríamos que aspirar, pero desde el proyecto arquitectónico, no caer después en tener que arreglar, ¿no? Que es lo que nos pasa, y tenemos varios casos, inclusive locales, de terminar una obra y tener que reparar, digamos, porque no estábamos cumpliendo ni siquiera las normas mínimas de accesibilidad. El caso les muestro, este caso de espacio de silla, sí, para la silla de rueda, pero que tiene la particularidad que existen de estos espacios en este club, en este estadio, existen muchos sectores distribuidos en varios lugares de las gradas, porque justamente cuando hablamos de inclusivo, no tenemos que segregar a las personas que tengan discapacidad en un sector, digamos, justamente lo contrario. Siempre pasa de que está el lugar esto es muy común acá, hay muchos centros deportivos de altísimo nivel, digamos, o lo máximo que tenemos acá, y resulta que hay como una casita para las personas con discapacidad, y no está previsto siquiera un asiento para la persona que lo acompaña. O sea, la persona con discapacidad tiene amigos, o sea, va a ir a ver un espectáculo deportivo, por ejemplo, acompañado, ¿no? Entonces, pensar en estas cosas, que es nada más que un sentido común, y que bueno, que muchas veces falta, y así como falta en la arquitectura en general, bueno, en los espacios deportivos donde se invierte muchísimo, muchísimo dinero, no es posible que suceda, digamos. Y bueno, ya yéndonos a un análisis, esto es un análisis que hizo una alumna en el marco de la materia, donde estaba evaluando la accesibilidad y el entorno, digamos, de un club acá local. Esto es materia también de la investigación que estamos llevando adelante. Y bueno, y ahí empieza el comentario, ¿no? Porque uno muestra lo que se debe hacer, lo muestra siempre, bueno, en Europa, pero bueno, ¿qué te dicen los clubes? ¿Qué es lo que no hay? Nunca hay, digamos, o te dicen que no hay dinero, digamos. No, eso no lo podemos hacer porque no hay dinero. Pero a nosotros nos tocó hacer relevamiento, como es el caso, por ejemplo, en un club de 1912, o sea, un club que tiene una historia, digamos, ¿no? Que ya podría estar, ya podría tener una cultura organizacional adecuada, o por lo menos tendiente a hacer las cosas como se deben hacer. No vamos a hablar de funcionalidad o de materialidad, o sea, no vamos a hablar de esas variables que decíamos que en la arquitectura son muy importantes, porque bueno, a nivel funcional es un club que ya está hecho, a nivel material, o sea, ya está construido, pero hay una variable muy importante dentro de la gestión, que es el mantenimiento. Y una de los primeros ítems dentro del mantenimiento, aparte de tratar de hacer un mantenimiento preventivo, que bueno, que no existe, lamentablemente, en la mayoría de las instituciones deportivas, hay un elemento que es muy fundamental, y es el básico y el mínimo, que es la limpieza y la higiene, y que está relacionada justamente a lo que nos convoca, que es la salud, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? Porque no hay dinero, se dice, pero el planteo sería, yo puedo estar abierto, si puedo estar existiendo como institución deportiva, si no tengo dinero para limpieza, o no puedo gestionar, digamos, lo que sería la higiene, o sea, la salud de las personas que allí trabajan o que allí asisten. Bueno, nuestra respuesta, digamos, en lo que está derivando la investigación, que está relacionada, como yo les dije, a la importancia de la planificación la planificación edilicia. Yo, por supuesto, dentro de mi disciplina, lo que nosotros, cuando empezamos a analizar en ese caso esa institución,
y analizamos la variable funcional y empezamos a preguntar, por ejemplo, esto es una planta de ese club, el ingreso, la alumna analizó todos los recorridos que hacen los espectadores, los visitantes, los que trabajan en esta institución deportiva, y nos preguntábamos qué hace, o sea, este es el piso deportivo, lo que se llama el piso deportivo, o sea, la cancha propiamente dicha, los ingresos, como les decías, las tribunas que son súper significativas y son un hito dentro de la ciudad, digamos, porque son muy pocos los estadios que nosotros tenemos acá en Misiones. Y nos encontramos con un elemento acá que preguntábamos qué era, y resulta que se construyó un salón de eventos que por supuesto no tuvo en cuenta, o sea, tuvo en cuenta, fue una decisión que se tomó en ese momento, no se evaluó cuestiones de seguridad, o sea, cómo el público tiene que salir y poder tener un espacio de reparo, eso está como dimensionado y tienen normativas que cumplimentar. Se tomaron decisiones para la actualidad, para hoy, digamos, sin pensar por supuesto, en normativas, pero también en posibilidades a futuro, ¿no? Un estadio de esta envergadura tiene posibilidades, de hecho estaba reservado este lugar para lo que serían otras tribunas y realmente lograr tener el aforo necesario para la envergadura de este espacio deportivo. Por eso nosotros creemos que no hay mantenimiento, no hay seguridad, no hay salud, y la respuesta es porque no hay planificación edilicia. No se piensa al edificio, al espacio que vamos a habitar nosotros y nuestras futuras generaciones también, sobre todo en instituciones, como decimos siempre, en instituciones, las instituciones quedan, por ende lo edilicio también, pero las personas vamos pasando. Entonces es muy importante pensar en una planificación a largo plazo. Este es el caso negativo, digamos, les cuento un caso positivo de acá de la provincia de Misiones. Este es el caso de un club, voy a nombrarlo, el Centro de Cazadores, que con todas las limitaciones económicas y demás, se ha lanzado y ha hecho un master plan que por supuesto lo va a terminar de hacer de acá a tal vez 40 años, pero la importancia de esta planificación edilicia, de decir, bueno, las circulaciones van a ser por este lugar, aunque en este momento no tengamos el dinero para concretarlas, esto, por supuesto, al trabajarlo de manera profesional, termina estando atravesado por todas las disciplinas, y bueno, la seguridad e higiene, digamos, también es una de las disciplinas por las cuales estuvo atravesado este proyecto. Así que bueno, con eso les quiero dejar esta frase que me gusta mucho, que dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Muchas gracias. Bien. Doctor, no sé si quiere continuar usted ahora. Sí, ahí me comparto la pantalla. Dale. Bueno, yo soy el doctor Guillermo Vilmasal, soy el director médico y jefe del servicio de medicina laboral del Sanatorio IOT. Muchas gracias a las autoridades de la UCAMI por la invitación a participar de esta charla. Bueno, como bien decían, la arquitecta y las licenciadas, este día se conmemora para darle una oportunidad para que las empresas y los empleados reflexionen sobre la importancia de garantizar un ambiente de trabajo saludable. En este título tenemos dos grandes conceptos que tienen diferentes significados, es importante diferenciarlos.
La salud laboral es el conjunto de condiciones y factores que influyen en la salud y bienestar de los trabajadores, y tiene en cuenta no solo las condiciones físicas del lugar de trabajo, sino también los aspectos psicológicos y sociales. En cambio, la seguridad laboral se refiere a las medidas y prácticas que se implementan en un lugar de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Esto implica la identificación de accidentes y lesiones, la capacitación de los trabajadores en prácticas seguras de trabajo, de creación de un ambiente de trabajo seguro. Y bueno, tenemos indicadores de salud en el trabajo que nos permiten medir y evaluar el estado de salud de los trabajadores en relación a las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, ¿sí? Y ahí encontramos los exámenes ocupacionales, la tasa de ausentismo laboral, tasa de enfermedades no ocupacionales, la evaluación de salud ocupacional y programas preventivos de bienestar laboral. En los exámenes ocupacionales es cuando una persona ingresa a una empresa, a una industria o a cualquier institución, lo mandan a un servicio como el nuestro para hacer un examen preocupacional, donde se realizan exámenes físicos y mentales para ver si la persona está apta para hacer la tarea para la que va a ser contratada. Entonces, por ejemplo, va un conductor de largas distancias o un conductor de ómnibus y hace no solo el laboratorio, electrocardiograma, radiografía, sino también un análisis psicológico y análisis visual para ver si está en condiciones o no de hacer su trabajo. Un obrero de la construcción, por ejemplo, aparte de todos los otros estudios, se le piden radiografías para ver si no tiene deformidades, artrosis o discopatías que le impidan hacer trabajos de esfuerzo. Una vez que el empleado ya está dentro de la compañía o de la empresa, habitualmente se realizan exámenes periódicos, que son pruebas médicas que se realizan en forma regular para evaluar el estado de salud y detectar posibles enfermedades de manera temprana en los trabajadores. Entonces, en las empresas, por ejemplo, que tienen contacto con cosas que tienen contaminación y que pueden ser químicos y demás, se hace una vez al año para verificar que los trabajadores no estén contaminados o enfermos. Y en las empresas que no tienen una relación con cosas tan dañinas, se hacen cada 2 años. Y luego están los exámenes de egreso, que son las evaluaciones que se realizan a los trabajadores al finalizar su relación laboral con la empresa. Entonces se hacen todos los exámenes con el objetivo de evaluar la salud y para ver si tienen enfermedades o lesiones relacionadas con su trabajo. Es importante para evitar complicaciones judiciales después. Tenemos las tasas de ausentismo laboral, que bueno, acá se reunió a los 3 grandes más concentradores de trabajadores en la Argentina, que es la industria, la construcción y el comercio y servicios, y nos muestra cuáles son la tasa de ausentismo más frecuente. Por ejemplo, acá tenemos enfermedad en un 49% en la industria, pero con un 54% de días de ausentismo. En la construcción es un poco menor, en el comercio es casi igual, en segundo lugar están los problemas personales, con un 11%, los accidentes en un 7%, pero con un 19% de días de ausentismo, lo mismo que en la construcción. La enfermedad laboral es de baja incidencia, estudio un 5%, maternidad, sanciones, motivos gremiales, nacimiento, matrimonios, defunciones y otros. Y después tenemos las tasas de enfermedades no ocupacionales, bueno, que se refieren al número de casos de enfermedades que no están relacionadas con el trabajo en sí. Dividimos el número total de personas de una población determinada, y esto se utiliza a menudo para medir la prevalencia de enfermedades que no están relacionadas con el trabajo. Enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas y demás. Es importante porque puede ayudar a identificar las causas de enfermedades de la población, lo que puede ser muy útil. Por ejemplo,
cuando uno va a hacer un examen periódico y se encuentra que el paciente está con hipertensión, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, o por ejemplo pueden tener enfermedades infecciosas como HIV, hepatitis B o C, y eso se detecta todo con los exámenes periódicos, importante para que el paciente o el empleado tenga una buena evolución en su futuro. Después tenemos la salud ocupacional, que identifica y controla los riesgos laborales a la vez que previene enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Y tiene algunos objetivos, como identificar los riesgos que están expuestos los trabajadores, identificar a los trabajadores que están con mayor riesgo de sufrir una enfermedad o lesión, identificar las enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo que pueden estar afectando a los trabajadores, evaluar las medidas preventivas y de controles existentes, proporcionar información sobre los riesgos y las medidas preventivas que deben tomar los trabajadores y ayudar a los empleadores a que cumplan las regulaciones y requisitos legales que, como bien decía la arquitecta hoy, muchas veces el discurso es la falta de ingresos o de dinero. Están los programas preventivos de bienestar laboral, donde se enfoca en mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional, físico de los trabajadores. Pueden incluir actividades y promover la salud, el ejercicio, programas de nutrición y alimentación saludable, capacitación para manejar el estrés y la ansiedad, el servicio de apoyo emocional y psicológico. Esto está muy en auge ahora. Antes la verdad que no se le daba tanto, no se le prestaba tanta atención, pero las empresas empezaron a trabajar con psicólogos, mentores y coaching para hacer juegos, para reír, jugar. Promocionan también el ejercicio en los recreos laborales o durante la semana, estimular la actividad física, comer en forma saludable, exigir una carga de trabajo razonable, dormir bien, 7-8 horas diarias, tener horarios razonables de trabajo, utilizar técnicas de relajación como la respiración, la meditación, buscar ayuda, enseñarle que cuando el empleado necesita contención o ayuda psicológica, la puede pedir y buscar. Conocer muy bien nuestras responsabilidades, tanto como trabajadores como empleadores, y realizar actividades dentro de la empresa es muy importante para permitir socializar al empleado y a la cúpula directiva. Y después tenemos los indicadores de seguridad en el trabajo, que nos permiten medir y evaluar el desempeño de una organización en cuanto a la implementación de medidas de prevención para las lesiones y para los accidentes. Entonces tenemos la tasa de frecuencia de lesiones laborales, la tasa de gravedad de los accidentes, tasa de enfermedades profesionales, tasa de uso de equipamiento de seguridad, tasa de mortalidad laboral y capacitación en seguridad. En la tasa de frecuencia de accidentes laborales no es tan importante, pero es el número total de lesiones laborales en un periodo determinado de tiempo sobre el total de horas trabajadas en el mismo periodo multiplicadas por 1000. Eso nos va a dar la cantidad de lesiones cada 1000 horas trabajadas. En Argentina es 6,94. Y las actividades más riesgosas que tenemos son el transporte con un 20%, la construcción con un 18%, la industria con un 12%, la industria agropecuaria con un 11%, comercio 11%, administración pública 10% y servicios financieros 5%. Y la distribución en base a las provincias son las más grandes, porque tienen mayor concentración de trabajadores. Está la provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Pero si miran los niveles de accidentes en el 2019 comparado con el 2021, se encuentra ya una disminución, un menos 12%, un 17%, un 11%, un 8%, un 11% de nuevo. Esto significa que todas las prevenciones o las actividades de prevención dentro de una empresa o dentro de una industria están funcionando.
La tasa de gravedad de un accidente cuando un operario se lastima se determina por la cantidad de días perdidos multiplicados por 1000 dividido por el total de horas hombre de exposición a ese trabajo de riesgo, ¿sí? Y bueno, se mide básicamente después por la cantidad de días caídos, son los días que no va a trabajar, los índices de incapacidad que generan las lesiones graves o inclusive las muertes. Y las enfermedades ocupacionales, que son las más frecuentes, encontramos trastornos musculoesqueléticos, que están en el 8,4%, son las lesiones por esfuerzo, repetitivos, los trastornos relacionados con la postura, la ergonomía, donde aparecen los dolores de espalda, cuello, rodilla, etc. Después tenemos las enfermedades respiratorias, que son el 20,6%, están los trabajadores expuestos a polvo, gases, vapores o humo, que pueden desarrollar asma, bronquitis, hasta neumonía. Enfermedades del oído, que tienen el 54%, estas son las más frecuentes, y aparecen las pérdidas auditivas y acúfenos por la exposición a ruidos por un tiempo excesivo y por más arriba de 85 decibeles. Aparecen otitis externas o medias por exposición a químicos, el vértigo por contacto de sustancias tóxicas. Las enfermedades mentales, ya que en todos los puestos de trabajo, los últimos años, el estrés y la presión de trabajo pueden generar ansiedad y depresión. Las lesiones traumáticas que generan los trabajadores en industrias muy peligrosas como la construcción, la minería, pueden sufrir fracturas, amputación de extremidades, cortes y heridas. Y esta es la distribución a nivel nacional de las enfermedades ocupacionales. Vemos que en el 2021 hubieron 19.272 casos, un 21% menos que en el 2019, pero un 58% más que en el 2020, como lo muestra el gráfico. Tiene siempre la prevalencia en el sexo masculino, el 77%, y el femenino, el 23%. Si nos vamos a ver cuál es la incidencia dependiendo del rango etario, entre 20 y 29 años tenemos un 9,7, entre 30 y 39 un 23,6, entre 40 y 49 casi un 30, y 50 a 59 un 26,5. Y la distribución de este tipo de enfermedades a nivel nacional es casi igual a la de las lesiones. La Cava, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba son las que mayor concentración de enfermedades tiene. Acá aparece Misiones con un 0,5%. Tenemos un índice bajo. Después está la tasa de uso del equipamiento. Que bueno, acá es importante porque nosotros trabajamos todos los días con operarios o empleados que se le brinda el material de protección, pero no lo usan por comodidad o están acostumbrados o por algo cultural, como hablaron las psicólogas. Por ejemplo, tenemos muchas lesiones oculares por cuerpo extraño o como es úlceras de córnea, porque el operario no usa las gafas de protección porque le generan incomodidad, o no se ponen los guantes para hacer cortes con amoladora y generan lesiones gravísimas de amputaciones, lesiones tendinosas, fracturas y demás. No se ponen los botines de trabajo, entonces andan caminando por la obra y se le atraviesa un clavo en el pie, o se le cae un elemento pesado sobre la punta del pie y no tener las punteras de acero, tienen fracturas del antepié y del medio pie. Y después la protección auricular, que es importante en los trabajadores de empresas con máquinas que generan mucho ruido y durante muchas horas de exposición. Y nosotros vemos en los exámenes ocupacionales de los pacientes de, por ejemplo, aserraderos, que tienen una pérdida auditiva de casi el 50%. Entonces, no es solo proporcionar los elementos de seguridad, sino estimular al uso. Tenemos la mortalidad laboral, que en Argentina en el año 2020 fue la última tasa real que se tomó, que tuvimos 512 casos mortales.
otra vez con prevalencia del 83% en hombres y 16% en mujeres. El 57% de los casos fue en ocasión de trabajo, o sea, en el ámbito laboral. Miramos del año 97 como la curva fue descendiendo acá en el 2001 por la crisis, después volvió a aumentar y ahora va en descenso hasta llegar hasta el 2020. Y el 41% de los casos son accidentes in itinere, que son los accidentes que ocurren cuando el empleado sale de la puerta de su casa hacia su trabajo, las 2 horas previas y las 2 horas posteriores a la salida. Puede ser caminando, en moto, bicicleta, en ómnibus, en el acompañante de un auto, como fuera. Y eso genera el 41% de las muertes. Y como bien decíamos hoy, a pesar de tener todos los elementos de seguridad, si no hacemos capacitación a los empleados, no vamos a tener una empresa o una industria segura. Acá tenemos en todos los trabajos 2 tipos de peligros. Uno, los que pueden producir accidentes y los que pueden producir enfermedades profesionales. Los accidentes son los físico-químicos, por ejemplo, con las soldaduras, los mecánicos por poleas, engranajes, defectos en el cableado eléctrico, los locativos, como decía la arquitecta, cuando están rotos o mal hechos los pisos, o las escaleras, o las rampas, o inclusive los mismos escritorios. Y los que generan enfermedades, por ejemplo, son los químicos, cuando están inhalando partículas de sílice y no utilizan los elementos de seguridad, los tiempos prolongados, exceso de trabajo que generan trastornos psicosociales, los biológicos, donde hay presencia de vectores como mosca, de mosquitos y parásitos. Los ergonómicos son muy frecuentes por las posturas forzadas, repetitivas, el levantamiento de bolsas de cemento, harina y demás que generan problemas en la columna. Y acá están los físicos, por ejemplo, el uso de taladro neumático, que son intensidad de ruido mayor a 85 decibeles por un tiempo mayor a lo estipulado, y eso genera lesiones auditivas y físicas a nivel de las manos y de las muñecas. Entonces, en general, y para finalizar, creo que lo que deja las charlas en general son los conceptos de capacitación, prevención, tanto psicológica como locativas, como para que una empresa sea segura y los empleados tengan salud y bienestar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a todos los profesionales por el tiempo y la dedicación que han brindado a esta charla. La verdad es que excelente todas, y desde las distintas disciplinas creo que el abordaje de un tema que es tan importante en todas las disciplinas y en todas las profesiones y nos atañe a todos. Así que nuevamente gracias. Y habilitamos un espacio de preguntas a la gente que está conectada. Pueden habilitar sus micrófonos o hacer las preguntas a través del chat. Parece que quedó todo muy claro. ¿No hay dudas? Cualquier cosita, de todas maneras, se pueden contactar con el correo del centro de extensión que estaba en el flyer. Si tienen, ahí tenemos un mensaje de Franco. Un agradecimiento por todo muy claro, coincido, así que gracias nuevamente a los profesionales. Gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctor, también por su tiempo, muy agradecidos todos. También a nombre de las autoridades de la institución, así que bueno, si no hay más consultas, damos por finalizada la charla y agradecemos a todos su presencia esta tarde. Que tengan linda tarde todos. Muchas gracias, Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.